directo al pecho. Y de prueba están los hechos de que ustedes son culpables de todo un pueblo deshecho, de la angustia del cubano que se siente insatisfecho, donde no hay derecho a tener derecho, sales por el techo, donde se camina por los escombros de una Habana en ruina y te piden el carnet en todas las esquinas. Es una cínica política cochina, es que huelen a letrina, tú y tu fucking doctrina. Entiendan que no cerraré mi bemba. Bueno, pues bienvenidos a ARDE, el podcast de la organización Ciudadanía y Libertad. Una organización fundada en Madrid que persigue como objetivo que podamos estimular los intentos de reunión pacífica, organización, participación política y asociación dentro de Cuba. Esta organización fundada en Madrid tiene hoy entre nosotros a su creadora que va a estar conversando y también tenemos invitado a Matiel para hablar un poco acerca de ARDE, qué perseguimos con este podcast, qué perseguimos con Ciudadanía y Libertad y cómo va a contribuir a que haya cambios dentro de Cuba. Buenas tardes. Esto más que todo es una conversación entre amigos. Así que bueno, Carolina, vamos a empezar contigo. ¿Qué es Ciudadanía y Libertad y por qué está creado Ciudadanía y Libertad? ¿Qué perseguimos? Ciudadanía y Libertad es una organización creada para defender la libertad de asociación, el derecho a la libertad de asociación, que es uno de los más violados en Cuba, así como el derecho a la reunión pacífica y a la participación política, según establece el artículo 20 y 21 de la Declaración de Derechos Humanos. Es una organización que hemos tenido que fundar en Madrid porque en Cuba precisamente todos hemos sido perseguidos y criminalizados por protestar en la calle, por intentarnos reunirnos pacíficamente o por querernos organizar. Yo recuerdo muchas de las experiencias junto a mis colegas del 27N cuando estuvimos frente al Ministerio de Cultura en enero del 27, como la reunión pacífica que hicimos con la lectura de un poema fue socavada con violencia por parte de la seguridad del Estado. Y más recientemente, lo hemos visto todos, las madres, los familiares de los presos políticos, cuando se han querido organizar, cuando han querido crear organización, más allá de ser una comunidad vulnerable, a expensas de la persecución de la seguridad del Estado, tampoco se les ha prohibido ese derecho. Nosotros queremos trabajar en coordinación con las organizaciones en Cuba, fuera de Cuba. Entendemos organizaciones civiles y políticas como organizaciones cubanas, más allá del adentro y el afuera. Al final, todas de alguna manera tienen partes de sus integrantes fuera o tienen que necesariamente estar registradas fuera, porque dentro de Cuba precisamente no existe un mecanismo, o ese mecanismo es más muy parecido al proceso de Kafka, es decir, no hay una ventanilla clara. El Ministerio de Justicia, que es el órgano que supuestamente debe de inscribir a las asociaciones, es un agujero negro, donde realmente no hay un procedimiento fijo, no hay una comunicación a los ciudadanos sobre qué hacer. Y las organizaciones que existen son organizaciones que están registradas, son organizaciones de masa, que responden al Estado o responden al Partido Comunista. Las organizaciones independientes, ninguna ha podido tener nunca acceso. En Cuba hay leyes además que criminalizan la libertad de asociación, la famosa Ley 88 que impedía el financiamiento de las organizaciones. Ahora en Europa está la discusión pública sobre la ley rusa que se quiere aprobar en Georgia contra el financiamiento, que es una ley que también está aprobada en Bielorrusia y en Rusia, y ha habido mucho revuelo en la Cámara de Georgia. La oposición recientemente hubo un suceso que está alarmando a Europa. Sin embargo, esa ley está en Cuba desde el año 88. Le dicen la ley rusa, pero yo creo que los rusos después de la Unión Soviética quizás la engavetaron y la olvidaron, pero quedó viva allá en las islas de Cuba y que después se expandió a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, y quizás ahora ha vuelto a retornar y quizás el copia y pega quedó muy vivo allí en La Habana. Queremos trabajar con las organizaciones que han podido de una manera formal, aunque no inscrita, pero sí se han constituido como organizaciones. Queremos ayudarlas a que tengan reconocimiento, ayudándoles comunicativamente. Para eso es este podcast, ARDE, que tú vas a tener esas entrevistas con muchos de los coordinadores y de los directores de organizaciones para ayudarles a comunicar mejor qué hacen, cuáles son los desafíos que han tenido a lo largo de todos los años en los que han creado con una valentía extraordinaria una organización cubana con muchos de sus miembros dentro de Cuba. Y queremos también apoyar a las comunidades vulnerables
que quieren organizarse, que pueden ser para defensa de cambio climático, que pueden ser la comunidad LGTB que tan fuerte ha sido y sin embargo que necesita, creo, ellos podrán decidirlo mejor, pero que tengan las capacidades, si lo quieren hacer, para que se puedan organizar, apoyarlos en cualquier caso, con todo tipo de capacitaciones, ¿no? Y con cualquier otra comunidad, como las madres también, las comunidades profesionales también, que quieran de pasar de ser simplemente una comunidad a la capacidad ciudadana de organizarse para defender sus derechos y proveerles de la fuerza para hacerlos, empoderarlos, es el objetivo de Ciudadanía y Libertad. Pues sí, la verdad es que sí. Hay que empezar a fortalecer un poco las sociedades, o sea, las organizaciones dentro de Cuba, porque es importante que se sepa, mucho desconocimiento dentro de Cuba, que sí hay organizaciones creadas, que sí hay organizaciones que persiguen tener más participación política dentro del país, pero bueno, que son sumamente perseguidas, que como bien tú dices, están criminalizadas y eso ha frenado que tengan la posibilidad de actuar, ¿verdad?, dentro de Cuba. Nosotros vamos a abogar por la defensa del derecho de asociación de organizaciones civiles y políticas también. Exacto. Que tienen la distinción de que las organizaciones políticas defienden, tienen una membresía adjunta a una ideología, las organizaciones de la sociedad civil no están inscritas a partidos políticos, defienden derechos, pero ambas son formas asociativas que Ciudadanía y Libertad pretende perseguir, apoyar y ayudar a que en Cuba las podamos tener. No solamente vamos a apoyar a organizaciones de la sociedad civil, sino también organizaciones políticas, porque la defensa a la derecho de participación política es también un derecho humano. Muy bien. Matiel, una pregunta. ¿Tú ves la prensa independiente y la figura de las redes sociales como un rayo de luz en el medio de toda esta oscuridad de 1 millón de prohibiciones, de que las personas puedan reunirse, organizarse, puedan decir lo que piensan? Sí, totalmente. Primero, dar las gracias, estar aquí con ustedes, para mí es un placer enorme, sobre todo porque las he seguido desde antes de conocerlas en persona, las seguía reportando desde mis redes sociales cuando eran acosadas en Cuba y es un privilegio enorme estar aquí con ustedes. Lo otro, antes de responder tu pregunta, es un poco abundar en lo que decía Carolina, la necesidad que tiene la oposición cubana, la sociedad civil, de articularse. Yo creo que hay pocas cosas a las que el régimen cubano le teme tanto como la articulación ciudadana. La articulación no solamente en pos de una organización que puede ser política, sino también de la sociedad civil. Da igual, puede ser desde cuestiones de defensa de los derechos de los animales hasta cuestiones de defensa de minorías que han sido tradicionalmente discriminadas, como puede ser sector LGBT o cuestiones de igualdad racial ante la ley y demás, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días. Ha habido una ola de represión contra aquellos activistas opositores que son de provincia, que se querían desplazar a La Habana simplemente porque no querían que se reunieran o que conversaran en un ámbito donde pudieran llegar a determinado consenso. Entonces, evidentemente, hay aquí un temor real del régimen totalitario de la articulación, de ahí que es tan importante que se logren este tipo de cosas. Yo estoy muy complacido de formar parte del proyecto porque creo en la articulación de la sociedad civil y quisieran que surgieran muchos más, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, creo que la pérdida de la hegemonía de la comunicación del Partido Comunista ha sido clave en el despertar de la sociedad civil los últimos 5 años, 4 años. Yo me quito el sombrero ante las organizaciones de la sociedad civil cubana que anteriormente, sin acceso a Internet, sin acceso a la información, lograban reunir masas, lograban llevar incluso firmas ante una asamblea nacional, como fue el caso de Oswaldo Payá, lograban movilizarse, como el caso de las Damas de Blanco. Pero lo que ha pasado desde el acceso a Internet hacia acá ha sido una ola de movilización social que comenzó desde el Movimiento San Isidro, lo que vimos frente al Ministerio de Cultura, y que ha permitido que sectores políticos o no políticos, como pueden ser estudiantes, jóvenes, artistas, que anteriormente no estaban politizados, comenzaran a estar politizados. Y es efectivamente lo que ha traído al país esta efervescencia cívica que llegó con el 11 de julio, ¿no? Y en eso los medios independientes que han sido tan atacados, tanto por el régimen como por otras personas hipercríticas o perfiles, incluidos influencers,
que a veces no reconocemos que también tienen un impacto en la opinión pública cubana, o perfiles que se dedican simplemente a informar o hacen activismo a través de las redes sociales, han roto esa hegemonía de la comunicación y han llevado al cubano que hasta este momento no conocía lo que pasaba en el país, sabe lo que ocurre. Ahora mismo un cubano, ya sea de Guantánamo o de Matanzas, sabe que al periodista Tan Estrada lo detuvieron 4 días en Villa Marista. Exacto. Y no solamente lo sabe, sino que después ves las declaraciones de Tan Estrada en redes sociales, ¿no? Y eso ayuda un poco a despertar ese sentimiento de liberación que está más vivo que nunca, ¿no? Claro. Arte sí es un podcast que está pensado, y hemos hablado, creo, un poco al respecto de esto, para darle voz, sobre todo, a las organizaciones y a los activistas que están dentro de Cuba. Porque al final es una realidad que nuestra lucha tiene que librarse en Cuba. Y por más que desde el exilio o desde el exterior, las personas, los cubanos, y algunos no cubanos, porque hay mucho extranjero identificado con el proceso que está teniendo lugar dentro del país, si bien nosotros queremos potenciar y ayudar y colaborar a que haya un cambio, es una realidad que ese cambio tiene que tener lugar dentro de Cuba. Por eso es que hay que tratar de darle más voz a las personas en Cuba. Ahora, ¿qué no queremos con arte? Cada uno debe pensar en qué no queremos con arte. Yo, por ejemplo, lo que no quisiera es que sea un espacio para hacer, como tú dices, una hipercrítica de cada acción o cada movimiento que tenga lugar dentro de Cuba que suponga un cambio, por leve que parezca, porque cada piedra en la bota de los dictadores contribuye a que haya un cambio. Y yo lo que no quisiera es que fuera un espacio donde nosotros nos dedicáramos a criticar las iniciativas dentro de Cuba. Si bien podemos tratar de iluminarlos un poco, de darle nuestra perspectiva, no quisiera que fuera un espacio de hipercrítica. ¿Qué no quisieras tú, Carolina? Mira, entre los objetivos de ciudadanía y libertad, y así está en nuestros estatutos, está en la página web, es la reducción de la polarización y el respeto a la discrepancia política como elementos fundamentales en la creación de una cultura democrática sana, que pueda crecer y que pueda prosperar y que pueda construir una nación plural, que es la base de la democracia. En ese sentido, nosotros a las organizaciones cubanas dentro de Cuba, fuera de Cuba, híbridas como son todas, pero desde luego a las comunidades que están en la isla, queremos ayudar a amplificar su voz. Sobre todo, por ejemplo, en ámbitos como el ámbito europeo, que muchas veces no entiende muy bien cómo funciona en Cuba la sociedad civil, ¿no? Lo vemos con la aplicación del PDCA, el famoso Tratado, Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que complace al régimen reconociendo que las organizaciones de la sociedad civil son precisamente las organizaciones de masa. Ha malentendido el concepto de qué es sociedad civil en Cuba y reconoce que CNSEX o que la FMC o que los CDR o que la NAP son realmente organizaciones independientes, cuando son organizaciones dependientes del Estado y del Partido Comunista. Entonces, un concepto tan básico como ese, en una institución como la Unión Europea, en el caso cubano, se malentiende o se ha sido complaciente en adaptar el concepto del régimen, que no es un concepto realmente democrático, ni que se asocia a la realidad y que también de alguna manera tiende a invisibilizar a las que sí son organizaciones de la sociedad civil independiente. Entonces, estamos aquí para amplificar esas voces y también para, desde nuestro lugar, desde el exilio en el que estamos ahora, porque hemos sido perseguidos, poderlo comunicar ante la comunidad internacional. Pero también estamos aquí para que un día Ciudadanía y Libertad pueda registrarse dentro de Cuba, para que un día todas las organizaciones cubanas que han tenido que registrarse fuera de Cuba, incluidas las que tienen buena parte de sus miembros dentro, porque no pueden tener un registro legal dentro de Cuba para que lo tengan. Sabemos que esto difícilmente suceda bajo una estructura totalitaria como la del régimen, no somos ingenuos, y sabemos que de hecho cuando pase será probablemente el inicio de una potencial transición. Y preparar ese terreno es lo que queremos hacer. Entendiendo perfectamente bien cuáles son las leyes que limitan este derecho, el derecho de asociación en Cuba, y cómo cambiarlas. Ese es el primer paso. Y cómo comunicarle a la gente, bueno, esto es lo que el Estado está haciendo desde el punto de vista legal para restringir las capacidades que tienen ustedes de organizarse como sociedad civil, como ciudadanía, para traer la libertad.
Por eso nos llamamos también Ciudadanía y Libertad, así mismo. Magdiel, ¿qué no quieres tú para Arte y para Ciudadanía y Libertad? Pues mira, yo creo que estamos en la era de las comunicaciones. Yo creo que la oposición y las fuerzas democráticas debemos aprovechar las estrategias que nos dan las redes sociales y la información, ¿no? Y aprovecharlas en el buen sentido de la palabra. Pocas cosas yo les temen tanto como la información y la libre comunicación entre las fuerzas democráticas. Yo creo que lo que no podemos hacer nunca es una distinción entre los cubanos que estamos dentro y los cubanos que estamos fuera, ¿no? Las fuerzas democráticas son una, no podemos atizar esa división entre los cubanos que han tenido que salir por determinada razón con los que están dentro. Y sobre todo, y ahora sí voy a hablar de lo que sí quisiera que fuese el podcast Arde, darle voz también a muchas personas que están dentro de Cuba, que llevan muchas décadas haciendo mucho, tratando de organizarse, de ejercer sus libertades, de poder articularse y a veces no han sabido utilizar estas facilidades que les dan las redes sociales para hacerse conocer, ¿no? Y incluso son muchos de ellos líderes locales que llevan a cabo funciones de ayuda en sus comunidades, pero que más allá de ahí no se les conoce, o que se les conoce en un ámbito bien cerrado, cuando la internet y este tipo de programas les puede dar muchísimas facilidades. Entonces, ¿qué no quiero que sea? Pues no quiero que contribuya a esa división entre los cubanos que estamos dentro y los que estamos fuera, porque al final de cuentas todos somos cubanos y llevamos la voz de la democracia y la lucha por los derechos humanos allí donde nos encontremos. Y sí, ¿qué quisiera que fuese? Pues un podcast donde contribuyera a visibilizar los movimientos que están dentro de Cuba, los que están fuera de Cuba en pos de la democracia. Carolina, cuéntanos, porque realmente la iniciativa original es tuya. Entonces, ¿cómo se te ocurrió que nosotros participáramos en esta idea? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, yo quiero sentados en la mesa a Magdiel, a Amelia, quiero a la gente que está dentro de Cuba haciendo activismo, hablando? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Bueno, Amelia, antes de que empezáramos a grabar, tú me dijiste a mí, Dios lo cría, el diablo lo junta. Literal. Sí. Es una frase que a mí me encanta, yo creo que es una frase probada. La otra es las piedras rodando se encuentran. Y un poco mismo. Así fue, ¿no? Yo recuerdo cuando yo salí de Cuba, salí porque, por muchas razones, pero la última detención que tuve, yo estaba protestando con madres, amigas, Bárbara Farrá, Yudinela Castro, estaba sucediendo uno de los juicios del 11 de julio. Yo me sentía muy cercana a las madres, siempre ha sido así, y especialmente a esas madres que tenían a sus hijos y veían con impotencia cómo los estaban condenando a 20, a 14 años, a 9 años, a 3 años, a lo que fuera, injustamente, privación de libertad, precisamente por salir a la calle pacíficamente a pedir libertad. Entonces, estando aquí, yo empecé a seguir tu activismo y claro, una de las cosas, y de hecho me gustaría que nos comentaras también de eso, si quieres, cómo tú llegaste a ser una inspiración para muchas madres, por protestar por derechos esenciales para sus hijos, el derecho a tener agua potable, el derecho a tener un alimento sano y digno y nutritivo en el colegio, el derecho a tener una tarifa de la electricidad que fuera acorde con lo que un trabajador cubano puede permitirse, porque las tarifas de electricidad en Cuba parece que no solo los pueden pagar los diplomáticos cubanos o la prensa internacional registrada allí o la élite del Partido Comunista, no sé, pero para un profesional o una madre o un padre normal con sus hijos es una cosa realmente imposible. Y por protestar y pedir, usando tus redes sociales, algo como eso, tuviste incluso que ir a interrogatorio, a declarar, la seguridad del Estado te persiguió. Pero muchas de las madres que también se sintieron reflejadas en tu capacidad de comunicar, en la osadía de increpar al Estado y pedirle cuentas, muchas de ellas que se acercaban a ti o que querían reunirse, a ustedes también se les impidió del derecho de reunión pacífica y del derecho de organización. Yo recuerdo después que alguien como Diasnuz Salcedo, que es una amiga tuya muy cercana y que ahora también ha sido forzada al exilio, protestaba frente al Ministerio de Salud Pública por las condiciones, el acceso de los menores a tratamiento médico, a medicinas. Con algunas madres inmediatamente fueron detenidas,
muchas veces con violencia. Y el ejemplo reciente de la madre que le ha ido a tocar la puerta de Díaz-Canel para pedirle cuentas, para pedirle explicaciones, que es algo que las autoridades cubanas a ellos nadie los ha puesto ni los ha seleccionado para nada, más bien la élite corrupta y militar que ha usurpado el poder en Cuba, eso es lo que ellos estrictamente son, jamás han dado explicaciones reales, más allá de la mentira y de la narrativa que repiten una y otra vez. Y verte a ti, a mí, me conmovió muchísimo, me pareció que era un ejemplo de esa propia capacidad organizativa que una comunidad como las mujeres cubanas y las madres cubanas han demostrado ser en los últimos años. Ayer salía en El País, en España, un texto de Carla Gloria Colomé que decía las mujeres cubanas o las madres cubanas son la verdadera oposición al régimen. Yo creo que hay mucha verdad allí. Y tú fuiste una de las madres que con mayor fuerza le plantó cara al régimen, y desde entonces yo, como muchos cubanos, te seguimos, ¿no? Y lo mismo con Magdiel, cuando casi que tiene un complot de asesinato en Bolivia, porque aquello no solo fue que lo expulsaban de Bolivia, aquello realmente se puso muy, muy oscuro, y él y yo empezamos a conversar, y entre otras muchas personas que lo ayudaron a salir, Magdiel en sí mismo se ha convertido en un periodista que tú eres casi un medio de comunicación, tu Twitter, ¿no? El alcance que tiene, y realmente cuando yo los invité a sumarse a esta travesía, me sentí muy agradecida que me dijeran que sí, porque poder tener a gente tan talentosa y que ha servido tanto a la causa de la libertad en Cuba es precisamente lo que Ciudadanía y Libertad necesita. Así que muchas gracias a ustedes por sumarse en esta aventura conmigo. Gracias a ti, de verdad, por la invitación. No, de verdad, yo quiero darle un poquito más apreciación porque yo estuve durante 3 años en Bolivia y era casi una trinchera solitaria, ¿no? Porque en Bolivia la comunidad cubana no está muy articulada, o sea, estamos muy dispersos y los veía a ustedes desde lejos. Sobre todo a ti, Carolina, te vi con todo el proceso del 27N y empaticé mucho con la causa, con lo que les estaba sucediendo. Y Amelia, ya un poco yo estaba más involucrado, ya estaba fuera de Bolivia, estaba más involucrado en el periodismo independiente y me tocó también informar tus detenciones, todo el liderazgo creado de forma espontánea alrededor de tu figura. Y me parece casi impactante que estemos aquí los 3 sentados, ¿no? Y yo creo que forma parte también de esa magia que tienen las redes sociales, de que después de verlos tantos a través de una pantalla, cuando nos vemos en persona parece que nos conocemos de toda la vida. Y no les parece igual. Y bueno, para mí, como repetí al inicio, es un privilegio estar aquí con ustedes hoy y poder aportar un poco más en esta lucha, ¿no? Carolina, hay 2 cosas. Tú mencionaste cuando estabas hablando a Díaz Niurka Salcedo, que para mí es grande, es muy impresionante, su determinación es muy impresionante. Y hay 2 cosas de lo que estás hablando, de cómo lo viví en Cuba. Una de ellas es que nunca subestimen la fuerza que le da una madre a sus hijos. O sea, porque yo siempre digo que yo caí en este tema de la oposición por accidente. Literal, yo iba haciendo mi vida y de momento caí en ese escenario. Pero bueno, cuando tú ves que algo puede agredir directamente a tus hijos, hay 2 posturas nada más. O sea, o tomas la postura de defenderlos a capa y espada, que normalmente los buenos padres toman esa postura, o tomas la postura de ser un indolente y no importarte, porque es que no hay un punto medio, es así. O sea, tú quieres tanto a tus hijos que cualquier cosa que le hagan a ellos, si te la hicieran a ti, no te dolería tanto. Serías capaz de perdonarlo, pero cuando se lo hacen a ellos, no puedes, te ciegas. Entonces, eso es lo primero. Eso es lo que está pasando con las madres en Cuba. O sea, lo que está pasando con las madres en Cuba es que este sistema se ha vuelto una amenaza para sus hijos. Y no hay un punto medio. O sea, ellas están dispuestas a lo que sea. Y lo otro es algo que me decía Díaz Niurka todo el tiempo, y es que la libertad es pegajosa. Díaz Niurka me decía, la libertad es pegajosa. Porque tú empiezas haciendo algo muy pequeño, como comentar en un post de Facebook algo que te resulta apelativo, y de ahí vas
llenándote de la certeza de que estás del lado correcto de la razón. Y cuando a otra persona le pasa algo que también te pudo haber pasado a ti o le pasó a alguien cercano a ti, ya ese mecanismo que se vuelve un dinamo no tiene retroceso. Entonces, de mi directa del gas en Cuba, toda explosiva, arrebatada, en pijama y demás, al momento en que una madre se para delante de la casa de Canel a exigirle por sus hijos, es que hay un tramo grande. Hay un tramo, o sea, hay un tramo de salir de tu comedor protegida por, no sé, por tus padres. Estamos hablando de la casa del dictador. Y estamos hablando de la casa del Bueno, dictador. del dictador designado, porque el Exacto. verdadero dictador está... Exacto, del títere de turno. Sí. Entonces, sí, pero hay un contexto ahí, y es que es eso, es que hay un mecanismo de retroalimentación en el que tú dices, bueno, si ella se quejó y el pueblo la respaldó y pudo y aguantó y mira, todavía lo sobrevivió, yo también puedo. Y tiene la razón, porque lo que ella estaba haciendo era proteger a sus hijos y yo también tengo que proteger a los míos. Hay mucha educación en hacer, en no decir, solo hacer. Entonces, claro, eso va en aumento. También hay una lección de, bueno, desde su casa quizás ella no pudo hacer nada, pero yo en la puerta de Canel igual va y hago más. Es así, funciona así, o sea, le va dando una enseñanza de hacia dónde es el camino. Claro que la enseñanza es a la par que también vamos aprendiendo. Todo funciona así, vamos aprendiendo y a la vez vamos enseñando. Es un mecanismo de retroalimentación muy bonito. Eso que hizo Díaz Niurka con las madres en salud pública fue una demostración mundial del nivel de abandono tan grande que hay. Fue una manera también de acabar con la imagen de ellos. O sea, todo esto que está pasando con la sociedad civil, que es una sociedad que no está organizada, que no está adoctrinada, que realmente no sabe ni qué hacer, que está actuando con total espontaneidad, todo eso que está pasando es la mejor prueba de que lo que han hecho todos estos años ha sido un engaño público y que no ha funcionado, que necesita un sistema de protección, que las personas realmente están abandonadas, que están en la más absoluta miseria y que la miseria ya en este punto llega a ser demasiado, ya es intolerable. Entonces, sí, ARDE va a ayudar también a eso, a conectar a la sociedad, porque sí hay organizaciones dentro de Cuba, pero cuando yo hice mi directa no las conocía. Yo no conocía a la mayoría de las personas que hacían oposición, o sea, literal, para mí la oposición era Cibercuba. Cibercuba es la oposición de cosas. O sea, no había un contexto más allá de los influencers que veía en las redes sociales, algunos, porque seguir las redes sociales en Cuba también es caro. Ese imperio de las comunicaciones que es ETEXA, que te saca hasta las costillas en cada recarga y en cada promoción y demás. Bueno, eso también era un reto. Entonces, lograr por medio de este programa que conectemos a personas que quizás te siguen a ti, siguen a Matiel, me siguen a mí, que los conectemos con figuras que están dentro de Cuba, haciendo cosas en Cuba, que ayudemos a derrumbar esa imagen de que todo el que hace oposición es un delincuente o está buscando hacer vandalismo, es un terrorista, que es la imagen que han intentado construir todos estos años. O sea, si nosotros ayudamos solo a eso, vaya, solo a conectar a gente buena y noble, que quiere hacer cosas buenas y nobles por nuestro país, con el pueblo, vaya, si logramos eso, yo creo que ya me sentiría más que satisfecha. Y yo no sé tú, pero... Eso es ARDE, que va a ser nuestro podcast, y ese también es uno de los objetivos de Ciudadanía y Libertad como organización. Tú sabes que yo le dije una vez a los agentes de la seguridad del Estado en un interrogatorio de que ellos subestimaban la fuerza, el poder de una madre. Yo creo que el Estado cubano ha subestimado mucho, es lo que tú estabas explicando, la capacidad que tiene una madre de hacer cualquier cosa por sus hijos. El amor de una madre es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Sí. Y eso el Estado cubano lo ha subestimado. Ha subestimado también la capacidad que tienen las madres y las mujeres cubanas de exponer con su realidad la mentira totalitaria. Es decir, no hay ningún estado de protección, no hay ningún sistema que proteja o que abogue por la justicia social como ellos la han querido vender al mundo, ¿no? Y esto probablemente más incluso que cualquier partido o cualquier forma de oposición encarnado en la figura de la madre y en su realidad diaria,
lidiando con el aparato totalitario, hay pocas cosas que lo pueden denunciar mejor. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y nosotros estamos también aquí para ayudarles a ellas como comunidad, como sector social, a que puedan llevar su experiencia, su activismo, sus reivindicaciones más allá. Magdiel. No, yo lo he dicho y creo que lo voy a repetir acá de nuevo, que las mujeres cubanas le están dando una lección enorme a la sociedad civil en general de valentía, de protagonizar el cambio en los últimos meses, años. Incluso puedo decir que desde mucho antes, de cuando las damas de blanco tenían sus esposos encarcelados y marchaban en contextos incluso mucho más difíciles que ahora, porque había toda una opinión, estaba el dictador en jefe vivo y había toda una opinión masiva en contra de ellas, y aún así esas mujeres salieron y marcharon Y siguen saliendo. Es decir, que la mujer cubana en sí es ejemplo de rebeldía, de resistencia, y ha encabezado, no solamente ahora, sino en otras fechas de la historia, el proceso de cambio, ¿no? Yo lo había comentado anteriormente también. Y otra cosa de las que quería comentarles, de ahí la importancia de que este tipo de cosas surjan, no solamente ARDE, Ciudadanía y Libertad. Hace apenas 2 días, 3, se reunieron en La Habana cientos de personas traídas por el régimen cubano, de las llamadas brigadas de solidaridad con Cuba, que son no más y nada menos que supuesta sociedad civil desperdigada por el mundo, creadas artificialmente por ellos, y a las que les pagan con prebendas y viajes. No puede ser que cuando se hable de sociedad civil en Cuba sean estas organizaciones artificiales que no responden al sentimiento de liberación las que pongan los puntos sobre las IES, ¿no? O sea, hay cubanos en cada uno de los países, hay cubanos en Uruguay, hay cubanos en España, y más ahora que estamos en medio de un éxodo, que tienen toda la autoridad del mundo para hablar en nombre de Cuba. No organizaciones creadas por el régimen cubano a las que le pagan con un viaje y traslados en ómnibus alquilados por La Habana, ¿no? De ahí la importancia, y lo reitero, de la articulación ciudadana, de que surjan este tipo de organizaciones como Ciudadanía y Libertad o otras que puedan surgir en el seno de la migración cubana o dentro de Cuba para ayudar al cambio democrático, que estoy seguro viene indiscutiblemente, ¿no? Sí, estás hablando de algo y mientras hablabas me ponías a pensar un poco en el hecho de que dentro de Cuba ya la prensa oficial perdió el poder que tenía. O sea, literalmente, el pueblo no ve el noticiero, no lee el periódico, no le interesa la mesa redonda. O sea, todo esto está deshecho completamente por el pueblo. Sin embargo, no deja de ocupar espacios importantes dentro de la prensa nacional cubana, no dejan de seguir saliendo programas que pareciera que quisieran adoctrinar a un pueblo que ya se desconectó completamente del régimen. ¿Por qué? Mira, yo te voy a decir, según lo que yo creo, que están haciendo control de daños, lo que no significa que tengan ningún impacto. Descubrieron que las redes sociales son un núcleo donde se puede ejercer las libertades que ellos reprimen en las calles, y bueno, están tratando de aprovechar esos espacios, pero lo hacen de forma muy burda, lo hacen no de forma espontánea, como se pueden crear líderes comunitarios a través de las redes sociales, sino que crean liderazgos fortuitos, creados por ellos mismos. Hay muchísimos influencers, no los voy a mencionar. Hay otras figuras que han sido destacadas en televisión nacional por atacar a esos liderazgos que crean en las redes sociales, como puede ser el innombrable de Humberto López y otros. Y lo que están haciendo es control de daños. Te das cuenta que no llevan el liderazgo de la comunicación, sino van detrás queriendo opacar ese liderazgo que sí se ha surgido a través de las redes, ¿no? La prensa oficial no está informando, la prensa oficial desinforma. Muy difícilmente te encuentres a un cubano que hoy se informe únicamente por la prensa oficial. La consume, por supuesto, porque es la prensa tradicional, la que le llega a su casa, la que le llega a través de la televisión o la radio. Lo que no significa de que sea la única que consume, y esto sí es muy importante, porque la tasa del euro o del dólar del día no la busca en Granma, o como lo que ha sucedido con algún hecho de la sociedad civil, no lo busca en Granma, todo lo contrario. Entonces ahí te das cuenta de la importancia de las redes sociales y de los medios independientes en Cuba, ¿no? Y todo este movimiento que ha surgido de libertad de expresión y lo que ha contribuido a que haya un resurgimiento de la sociedad civil, ¿no? Carolina, ¿tú crees que ellos lo hacen tratando de recuperar la confianza del pueblo o es sencillamente tratando de ocultar la imagen de ellos
hacia el mundo. Porque, no sé, el pueblo de los cientos como que va a su rumbo y ellos van a otro. Literal, hace mucho tiempo de que todo lo que publica el noticiero no es una realidad paralela a la realidad cubana. Pero siempre fue así, ¿no? Las dictaduras totalitarias, Cuba es una dictadura autoritaria y totalitaria, construyen una ficción paralela que pretende adoctrinar y hacer cautiva la imaginación y las mentes y la capacidad de cuestionamiento. Esto siempre ha sido así. Fidel Castro era el gran narrador de cuentos, era el gran constructor de mentiras, por eso daba discursos de 8 horas que se te metían en tu psique, que colonizaban y capturaban tu capacidad de hacer preguntas y tu capacidad de imaginar otros mundos posibles, el concepto mismo de libertad, la capacidad de hacer otras propuestas diferentes a la del Partido Comunista en este caso. Siempre ha sido así. Y ahora están a la desbandada, a la desesperada, porque se han encontrado con un fenómeno que son las redes sociales, el internet, donde ellos ya no pueden contener el monopolio de la comunicación. Ya Grama no es el único prensa escrita, ya no es tampoco el NTV el único noticiero, y entonces ellos andan intentando actualizarse, generando influencers ficticios creados, un fenómeno que no es solo propio de Cuba, es un fenómeno a escala global, que es el de los trolls en internet, todas estas cuentas que son perfiles anónimos con un nombre por lo general anticomunista, el más comunista de todos y que realmente no sabes quién es la persona que está detrás de ese perfil y que también contribuyen a solventar la ficción totalitaria que te vende el régimen. Entonces esto es como una especie de guerra entre dos narrativas. Una que es la que quiere el régimen que controle la realidad, que presentar esa realidad a los cubanos y por supuesto también a la opinión internacional, a la comunidad internacional. Es una especie de narrativa y de ficción en la que ellos pasan de ser victimarios a ser víctimas. O sea, ellos se presentan ante el mundo y ante los cubanos como una víctima del imperialismo cuando han demostrado la revolución cubana o el proyecto del castrismo ser ellos mismos tener un carácter imperialista muy fuerte, y eso está desde la guerra en Angola hasta la influencia que han tenido sobre las guerrillas latinoamericanas y ahora recientemente la participación en la guerra contra Ucrania, ¿no? La injerencia y la participación de Cuba más allá de sus fronteras, lo que han tenido que ver con todo lo que ha pasado en Venezuela. Ahora, por cierto, la Corte Penal Internacional acaba de admitir en su investigación contra Maduro en la cadena de mando a los cubanos como por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y esto demuestra esa influencia. Ha sido admitido, repito, por la Corte Penal Internacional en La Haya, pero también lo han hecho en Nicaragua, preparando a las guerrillas sandinistas en Cuba durante los 80. Esto todo el que ha tenido algún amigo sabe que alguien que de Nicaragua estuvo en Cuba en los 80. Yo, de hecho, tuve una amiga en el preuniversitario que un pariente de ella estaba asociado. Es decir, Cuba quiere o se quiere esgrimir en una realidad paralela que quiere lavar su cara y su imagen ante la comunidad internacional y por supuesto ante los propios cubanos. Y esto es una cosa que ha sucedido siempre y ahora especialmente el desespero tiene que ver con que ya no solo controlan la narrativa, ¿no? Lo que pasa es que van bastante en desventaja porque las cosas que se le ocurren son siempre un poco cheas, digamos. Ellos no tienen la capacidad de seducir, creo ya la han perdido completamente, mucho menos de conectar con la realidad, porque también el ensimismamiento que les da pertenecer a esa élite corrupta y militar y el deseo a toda costa de mantener el poder los ha desconectado. Yo quiero agregar a lo que decía Carolina, a pesar de todo eso, creo que estamos viviendo el ocaso del totalitarismo en Cuba y de todo lo que significó en algún momento la Revolución Cubana como ese entorno romántico que había en Cuba, ¿no? Romantizado por la izquierda latinoamericana y europea, y se ve reflejado en los hechos, ¿no? Pasaron de discursos interminables y desfiles que llenaban plazas de 6 horas
a un tímido acto de apenas unos minutos al salir del sol en una plaza menor en La Habana para celebrar el 1 de mayo. Entonces, está en una crisis general el sistema totalitario y creo que hay que aprovecharla. Las fuerzas democráticas deben aprovechar el momento porque la crisis no solo es económica, también es una crisis política. Hay una crisis de liderazgo dentro del Partido Comunista, que no existen líderes de renovación. Y yo creo que es el momento indicado para hacer presión y ponerse del lado de la sociedad civil para que exista un cambio, ¿no? Y parte de eso es justamente la articulación de la fuerza democrática. Me recordaste algo que siempre dice mi padre, en buen cubano: lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Totalmente. Mi padre siempre decía eso. Y sí, es una realidad que las condiciones objetivas y subjetivas indican que, bueno, está muy cerca, porque es que no puede ser, o sea, ¿a dónde vamos a parar? Y que el pueblo está tomando la iniciativa. Lo vemos en Santiago de Cuba, en Bayamo, también en Granma. O sea, la gente está saliendo cuando las fuerzas democráticas articuladas no creen que va a suceder. Y cuando menos te lo espera hay una protesta. Y no puede ser. Tenemos que estar nosotros ahí, y si no estamos ahí, estamos detrás, ahí casi, pegaditos a ellos, ¿no? A los que están protestando, porque es el sentimiento, es la temperatura de la calle. Y hay que tenerlo bien claro, absolutamente claro. Exacto. Pues bueno, entonces creo que hemos abordado de manera general qué va a ser ARDE, cómo va a funcionar Ciudadanía y Libertad, cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito. Y pues nada, entonces hasta un próximo encuentro con, bueno, la primicia de que esto fue la primera conversación entre nosotros, pero que en realidad vamos a tener acá en el espacio a activistas, a disidentes, opositores desde dentro de Cuba, a los líderes de esas organizaciones de la sociedad civil que están buscando un cambio dentro de nuestro país. Y lo vamos a tener acá con nosotros, contándonos, conversando con un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo lo entienda, para que todo el mundo logre familiarizarse y, por supuesto, con la participación de todo el que quiera participar, hacernos preguntas, en fin. El límite es el cielo para la imaginación en este programa. Entonces, nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad por la oportunidad que nos estás dando y por, creo, que la lección que estamos dando también de que se puede ser diferentes, diversos y aún así estar unidos, porque es un momento de unirnos y unir todas nuestras fuerzas en pro de que haya cambios dentro de Cuba, no de arrancarnos las tiras de pellejo entre nosotros. Las tiras de pellejo se las vamos a arrancar a la dictadura. Carolina, yo pienso que antes de terminar es importante que las personas sepan que ARDE es el podcast que responde a la organización Ciudadanía y Libertad. O sea, son dos cosas diferentes. Esto es un espacio de comunicación, pero bueno, Ciudadanía y Libertad, además de una organización, es una plataforma para informar, para estimular, para incentivar, para educar también un poco, ¿verdad? Desde cómo se ve desde el exterior Cuba y cómo pudiéramos cambiar Cuba. Es soñar un poco Cuba, ¿verdad? Esta imagen de la plataforma que tiene esta combinación de colores, esta idea de Claudia Patricia, ¿verdad? ¿A qué se debe? ¿A qué responde este sol? Toda esta figura enigmática que tiene Ciudadanía y Libertad, ¿a qué responde? Mira, Ciudadanía y Libertad se creó de la mano de Claudia Patricia Olivera, que es una artista cubana, miembro del colectivo Mujercitos, también miembro de 27N. Claudia Patricia realmente ha sido la persona que ha diseñado la imagen casi de la oposición cubana, o al menos de la oposición cubana reciente. Ella ha estado vinculada a muchos de los esfuerzos y de las organizaciones como Instar, como el propio 27N, y se ha sumado también a Ciudadanía y Libertad con su genio. La organización adquirió los colores realmente de una campaña previa que nosotros hicimos en Madrid, que yo considero un antecedente de Ciudadanía y Libertad. La hicimos desde Madrid, pero fue para toda Cuba, que fue la campaña Cuba dice no a la dictadura, y que estuvo vinculada especialmente a las votaciones o a la farsa electoral que se hizo alrededor del 26 de marzo de 2023, donde se ratificaron los puestos en la Asamblea Nacional y los puestos de la presidencia, porque bueno, en Cuba, como ustedes saben, no se elige, sino que se ratifica. Y esta campaña, ella estuvo liderando la imagen. Los colores que decidimos usar fueron entonces amarillo y azul. Y como consideramos que de la aglutinación de muchos de los cubanos y de las redes dentro de Cuba,
que se dieron alrededor de esa campaña, surge también el núcleo inicial de Ciudadanía y Libertad. Quisimos mantener ese hilo conductor de los colores. Específicamente la imagen que seleccionamos es un amanecer, porque en Cuba el amanecer es parte de lo que asociamos con el despertar de la nación, con el despertar de la ciudadanía ante la oscuridad de la tiranía o de la dictadura. Si uno va, por ejemplo, a José Martí, el famoso poema Dos Patrias, que leímos el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, dice: dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. Hay una referencia a la noche como una parte dolorosa, en este caso en el momento de la colonia. Pero es que si vemos después en la cultura nacional, después del 59, tenemos un libro como el libro de Uber Matos, Cómo llegó la noche. Pero también tenemos en el pensamiento de Osvaldo Payá, la noche no será eterna. Pero tenemos también en Patria y Vida, un nuevo amanecer estamos esperando. Es decir, en el imaginario colectivo de la nación, la noche está muy asociada a la dictadura y el amanecer al despertar democrático. Entonces quisimos usar ese amanecer que también está en el escudo. Así mismo. Está precisamente en el escudo. Si le añadimos una llave, pues bien podría ser el escudo nacional, pero también el sol, lo radial, también hablan, yo creo que de la pluralidad y de una Cuba con todos, ¿no? Una Cuba plural, que está también muy en la esencia de lo que queremos, y un poco eso es lo que ha traído la imagen, ¿no? Liderada también por ella, con la que me siento muy, muy agradecida de poder trabajar. Matiel, tú cuando viste los colores, ¿qué pensaste? No, a mí me gustó muchísimo, se lo comenté. Estábamos justo en el proceso creativo y estuvimos en comunicación y la verdad me gustó muchísimo la opción que se tomó por todo el simbolismo que tiene en cuanto a liberación. Y bueno, yo estoy muy, muy entusiasmado con la opción de ARDE, con el podcast y también con Ciudadanía y Libertad, que estoy seguro que va a ser una organización más de las que va a surgir, ¿no? En pos de la libertad. Quiero agradecer también porque en este tránsito registrar una organización no es un proceso fácil, lleva mucho tiempo, son muchas las maneras en las que uno piensa cuando le pone amor también, y en este proceso me han acompañado muchísimas personas desde que yo salí de Cuba hasta ahora. Ha sido una génesis que ha demorado tiempo, y a todas esas personas, aunque a lo mejor no están directamente o no han continuado trabajando, las siento parte de la organización, y también quiero agradecer su participación en este proceso, que es un proceso que no termina, que es más bien un comienzo, ¿no? Y a ellas también mi agradecimiento. A ver, realmente yo cuando vi los colores de Ciudadanía y Libertad me quedé impresionada. Y sí, creo que es que parte de nuestra imaginación como pueblo asocia mucho el sol con cosas positivas. Tanto es así que reconozco que cuando llegué a este país extrañaba el sol. O sea, yo extraño el mar muchísimo, así que el color azul me resultó muy apelativo. Y el sol me recuerda a Cuba. A Cuba, que en cualquier momento del año siempre tiene sol, y me recuerda a los cubanos, a la manera que somos, a nuestra calidez, sí, por supuesto que sí. Por otra parte, me parece importante en este punto que les recordemos a los que nos van a ver que, bueno, la plataforma puede crecer gracias a la interacción que tengan ellos. Eso establece un movimiento orgánico dentro de las redes sociales y hace que tenga mayor alcance y que el mensaje llegue a más personas. Un mensaje que no va a venir solo de nuestra voz, sino también de las voces que están dentro de Cuba y que tenemos que ayudar, porque están pasando un momento muy fuerte y le están haciendo frente a un enemigo poderoso y de muchos años, muy bien preparado. O sea, no podemos pensar que todas esas boberías que intentan difundir tratando de despistarnos un poco y de desviar la atención de lo que de verdad merece atención, significa que no sean un enemigo poderoso. Lo son, y quienes lo están enfrentando desde adentro lo están sintiendo cada día. Entonces, la única manera de apoyarlos realmente es esta, y la manera que tienen los que nos van a escuchar y que seguramente le van a prestar mucha atención y les va a resultar muy agradable escuchar en boca de cubanos lo que se hace dentro de Cuba, pueden hacer que esta plataforma crezca y llegue a más personas. Entonces, sí,
hay que apoyar la plataforma de Ciudadanía y Libertad, tratar de difundirlo lo más que se pueda, ¿ok? No sientan temor, aunque cuesta muchísimo desde dentro pensar en no sentir temor, pero no sientan temor en compartir, en comentar, en dar su opinión. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que es un espacio abierto a la crítica, a las opiniones, por diversas que sean, pueden ayudarnos no solo a crecer, sino también a perfeccionar, a alcanzar una excelencia en ese sentido, porque al final todo es en pro de mejoras dentro de Cuba. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Seguro. Esto, si no es entre todos, no será. Y Exacto. se trata del poder de los que han sido despojados de su poder, que son los ciudadanos, contra la tiranía. Entonces contamos con todos para hacerlo. ¿Algún mensaje antes de despedirnos? No, es que la tiranía la vamos a derrotar. Yo estoy con un mensaje de optimismo y quiero transmitírselo a todo el que nos lee, nos ve, disculpen. Vamos a lograr ese cambio y creo que por algo comenzamos, que estamos aquí y otros iniciarán también su camino, pero el objetivo es el mismo. El régimen cuenta con que la desesperanza se haga entre nosotros y eso es lo único que no le podemos dar. Nunca hemos estado más cerca de la libertad como ahora. Nunca el régimen ha estado tan débil y está en cada uno de nosotros poder construir un pedacito. La democracia es algo que se hace poco a poco, desde tu casa, desde lo más mínimo. Decía Václav Havel que vivir en la verdad, en pequeños espacios de verdad, le restaba todo el poder al aparato totalitario soviético. Yo creo que en Cuba podemos hacer lo mismo. No tenemos que tener miedo. La dictadura sí tiene a más de 1000 presos políticos, sí ha ejercido todo su poder contra la ciudadanía, pero si nos atrevemos a vivir en la verdad y a entre todos colaborar en pos de la democracia, ellos no tienen ningún poder. Sí, yo creo que el mensaje que pasa por mi mente es que somos más fuertes de lo que en realidad creemos que somos. Sin duda. Porque tenemos la fortaleza de que somos más. Es que es una realidad, somos más los que queremos que haya cambio. Es el momento de esos que queremos que haya un cambio en nuestro país. Y es una realidad que estamos presos de nuestros propios miedos más que de otra cosa. Y somos un poquito más libres cuando decimos la verdad. Se puede estar dentro de Cuba cautivos, pasando trabajo, pasando miserias, pasando agonías, pero se puede ser libre de mente. O sea, se puede vivir en libertad desde dentro de una prisión y se puede uno sencillamente plantar y decir, no quiero ser parte del circo nacional, no quiero contribuir a que se fortalezca la imagen de que vivo en un paraíso que en realidad es un infierno. Y teniendo eso como conciencia, como primicia, como objetivo, uno tiene que actuar en consecuencia. Entonces, nada, gracias por la oportunidad y gracias por la compañía. Espero que sea potable para quienes nos escuchen. Espero que muchísimas personas interactúen, que nos den su opinión, que nos digan qué le parece, cómo podemos mejorarlo, qué quieren escuchar, qué preguntas tienen, qué pasa por su mente. O sea, si hay algún impacto jurídico, si hay un impacto social, si hay un impacto en lo que estamos haciendo, queremos escucharlo y queremos escuchar cómo podemos mejorarlo. Entonces, nada, hasta la próxima vez con invitados desde dentro de Cuba y encantadísima de estar aquí con ustedes. Que arda la dictadura. Sí. Hasta la próxima.